¿No siente ningún tipo de dolor? Does she feel any pain? Poquito nada más en mi brazo, pero casi nada. A little bit in her arm, but nothing really. Del 0 al 10, 0 siendo nada y el 10 lo peor, ¿cómo que número? Como 5. It's about a 5 right now on a scale from 0 to 10. In her right arm. ¿Me puede enseñar dónde es que tiene el dolor? Bueno, esta parte de aquí, este es este dolor de aquí y acá. Este dolor me da muy seguido, pero pues estoy haciendo mis ejercicios y mejora, pero como quiera a veces me duele un poquito el cuello. Okay, she says it's her neck and her upper shoulder area. She said that when she does exercises it helps a little bit, but the pain is still there. ¿Qué clases de ejercicios está haciendo? What types of exercises are you doing? Me dieron, I think the other group did give her a few exercises. Yeah, I know. I was just wondering if she was doing the same ones. Sounds good. me dieron unas que tengo que hacer con el muy abajo y a juntar también sentarme también derecho. Y levantar, bajar esto así para tener el hombro, porque dice que tal vez mi forma de sentarme no me ayuda mucho también. Okay, so she's saying more with posture because they told her that her posture might be the issue. So what she just demonstrated is what she's been doing. Okay, y si dice que esos ejercicios la han ayudado con el dolor? Muchísimo. And she says the exercises have helped a lot with the pain. Okay. In the shoulder? And aquí en el hombro? Sí, esta parte de aquí. Okay. Y se sube a veces hasta acá, el dolor, pero ahorita me In her chart, it also said that she was having pain with dedos. I don't know if she's Tiene still... escrito ahí que tenía dolor con los dedos. ¿Todavía siente ese dolor? Todavía tengo ese dolor, pero trato de tomar mi pastilla que es para la artritis. Y sí me ayuda, pero pues no le voy a decir que me quita completamente el dolor. Tengo unos que otros piquetitos, pero casi nada. Okay, she's saying she's taking medication for her arthritis and that helps a lot with the pain. She's not gonna lie and say it never bothers her because it does at times, but it's like nothing compared to her shoulder and neck pain. Okay. Para los dedos no está haciendo ningún tipo de ejercicio. Me dieron una masita para hacer ejercicio, nada. Como una bolita. They gave her like a stress ball to do exercise with her hands, but that's all she's doing. Okay. Aquí le traemos. You did ask her if she's still doing the wall ones. the wall ones, and over the summer, Dr. Fain had given her some ice bath and massage to do to help with pain. So I don't know if she's still doing those exercises or doing that to help with pain. Durante el verano le dieron un ejercicio para entrar la mano en agua congelada con hielo por algunas, como 2 o 3 veces al día. ¿Todavía lo haces o no? Sí lo hago, pero no muy seguido. She does, but not frequently. Okay. Okay. Y los ejercicios con la bola en la pared que tiene que, ¿no le dieron ese? No me han dado eso. They never gave her the wall exercise. Okay. Did she do anything where her shoulder was just against the wall? Like this. Yeah. ¿Y And solo that, ejercicios solo así? ese. Solo Sí. ese, okay, pero nunca con la bola. No. Okay. No me han dado eso todavía. Okay. So do we bring a ball that we can? You have a I ball. have a ball. It's not a tennis ball, but I don't know exactly. We need to check with Sharon probably before we Yes. try and. Yeah, I don't know. I was gonna say if somebody can hold this for me, I'll go find Sharon Yeah. and see if there's a way that we can ask her if what she Also, thinks is best. last session we were going to talk to her about driving. I think she was having some Yeah. issues with driving, so maybe see if she's still having those issues and talk about how lowering. And I can, La última vez que estaba aquí mencionó que manejando y agarrando el guía le hacía doler los dedos. ¿Todavía tiene ese problema? Sí, todavía tengo ese problema y a veces tengo que moverlo y relajarlo porque siento hormiguero. Yeah, she says she's still having that issue and sometimes she has to lower her arm because she feels tingling. Hizo lo que vi un video donde la doctora Fain le habló sobre bajar el brazo y agarrar el guía por abajo. ¿Todavía haces eso? Sí, lo hago. ¿Y Lo le hago ayuda? así, me ayuda, me relaja. Y si no, tengo un carro que nada más baja con un bracito y yo lo pongo al tamaño del volante y me ayuda.
Okay. pero pues casi no manejo mucho ese carro, es grande. Okay. So she says I asked her if she's been doing what Fain mentioned about holding the steering wheel from the bottom, and she says yes, and that helps. She also has another car that she drives at times where she can put an armrest, and that helps a lot. Good. But that car's too big for her, so she doesn't drive it a whole lot. Do you want me to get what you brought? Ask her first if she's having any She said issues yeah. in the hands too, When holding. she's driving, yeah. Okay, Okay, yeah. okay. Here, So, bring it on. I'll get that stuff out for you. Ella le trajo Sorry. algo ella le va a enseñar una foto de cómo lo puede usar. Son como unas agarraderas para ponerlo en el guía para que no lo tenga que apretar Ajá, sí, tanto, sí, sí, sí. para que tenga las manos un poco más relajadas cuando lo agarre. Okay. So ella le va a enseñar. I just explained to her how Brittany made something for her so that she can hold the steering wheel so she doesn't have to have her fingers really tight around it, which might help a little bit. If you want to show So, her that, and then these Esta are the es, pieces. esta es la foto de cómo va a poner las Okay. piezas en el guía. Así cuando la agarra, las manos pueden estar un poco más Vale. relajadas. Okay. So I just showed her the picture. There's the picture. Thank you. If you want to tell her these are the pieces, and you can get this at Walmart. Okay, For- ella compró eso en Walmart y simplemente lo cortó y hizo esas piezas. Okay. And they're long strips, and you can cut them to whatever you want. Lo venden en las piezas largas y la puedes cortar del tamaño que Que yo necesites. quiera, okay. And then they also have, this is sticky, Eso es pegajoso. Okay. so it'll close Okay. together. So cuando lo ponga en el guía lo pueda cerrar. And Okay. if you want to talk to her about this, I mean, anything built up can help with the pain Okay. and dedos. Mejor. También hizo eso, dijo que cualquier cosa que usted pueda usar que la ayude a como Ajá. agregarle Como para tamaño. barrer. She just mentioned the broom when she's speaking. Oh, yeah. El mapo, el cepillo de Sí, sí, dientes sí, sí. también, Hasta cualquier el cosa. plomero. And she can take these for her steering wheel, but if she wants more, you can get it at Walmart. I think it's maybe like $2 or $3 for a pack, and it stands about this high. And so if she wants to make the broom handle, you know, thicker like this, there it can be the whole length of the broom. So se puede llevar esas piezas para que la pueda usar, pero también quiere estar repitiendo que la venden en Walmart. Es como del tamaño que le enseñó. Para que así, si en un futuro necesito más, vaya. Exactamente. So I just repeated what you said, and she said, okay, I understand, just in case in the future I may need to add it to anything else. Yeah. So, yeah. Awesome. Esta, no sé, this is in English. We don't have a Spanish one, do we? Okay. Esta está en inglés, pero yo voy a ver si ya para la próxima semana, si viene, le puedo hacer una en español, pero se puede llevar esa. Y son algunas cosas que la pueden ayudar con reducir el artritis y el dolor y la inflamación que viene con eso. Okay? I told her that it's in English. Next week we're going to try to have one in Spanish for her if we come back. And it's just a tip sheet on arthritis. And maybe if you wanted to, you could read through a couple tips That's that are nice, important yeah. and explain it, and En lo then que esperamos, la otra maestra que yo le puedo ayudar en explicarle algunas de las cosas. So, ahí habla de lo que es artritis, ya usted sabe porque lo tiene, de las cosas que puede causar. Aquí dice que si quieres reducir la presión y el dolor en las manos cuando estás agarrando o trabajando con objetivos, lo mismo que eso puede envolver las cosas con eso, puede ser un trapo, una frisita, una toalla o hasta tape, así que se dice en su idioma, y ya como le expliqué, lo puede ayudar. So I just said to reduce pressure and discomfort in hands when holding or working with objects, what we just mentioned, building building handles up and stuff. Para reducir el dolor antes, después y durante estas actividades mientras estás durmiendo, aplique caliente o frío a sus músculos y a sus huesos antes de hacer cualquier actividad y asegúrese de elevar y tener sus piernas bien soportadas y sus brazos en almohadas cuando está durmiendo. Y creo que la doctora Fain también le habló de eso a usted. Sí. Yeah. Yo tengo una pregunta. Últimamente,
ya tendrá como 3 semanas que me ha pasado eso. En la planta de mi pie, se puede decir este es mi pie, ¿verdad? En la planta de aquí, a veces que estoy dormida y trato de moverlo. Nunca me había pasado, pero hace como 3 semanas me está pasando, no muy seguido, son 2 veces que me ha pasado en 3 semanas. Estaba yo dormida y la planta de mi pie como que se me engarrotó así como si se queda en un solo lugar así y no lo puedo mover. ¿Del dolor o porque no lo siente? No, sino como si siento que me va a dar como un, ¿cómo se le puede decir? Como si me va a dar un cuando te da que se te entume, como calambre. Calambre, ok. Ajá. Entonces trato yo y le grito a mi esposo porque a veces me ha tocado en la madrugada y le digo, fíjate que mi pie no lo puedo mover, entonces por más que yo quiero moverlo para relajarlo no he podido. Una vez me pasó en la mano y entonces estuve haciendo eso que me dijo la doctora que pusiera yo agua caliente porque tenía aquí unas bolas, entonces me empecé a poner eso y se me quitó, o sea, no me siguió. No sé si también eso me sirvió para mi pie. Okay, le voy a explicar lo que dijo, entonces voy a hablar. Sí. Okay, so I first read to her about reducing pain before, during, and after activities by applying heat or cold to joints before an activity, and I talked to her about elevating and supporting her upper and lower extremities. She then asked me, in the past 3 weeks, it's happened to her twice where she's been sleeping and she wakes up because her foot falls asleep, but she says it's a weird pain and sensation, and it's really scary. In her feet. In the bottom of her foot. Yeah. She said that she had that same issue with her arm, and they said that she had some knots in it, so massage it. And le dijeron que aplique frío, hielo, Sí. and they told her to apply ice on it, and she was wondering if she could do the same for her foot when that happened. Okay. So my guess is to ask her what position her foot is when she's sleeping, because it can have something to do with that. And what were you gonna say? Well, I was wondering if it's anything with like any nerve issues. 'Cause Yeah. If it is, maybe PT maybe has some recommendations for the lower extremity. But ask about positioning. Yes. I think that's a good Yes. start. Yeah. So ¿en qué posición es que normalmente está cuando eso le pasa? What position are you normally in when that Ok, happens? esta vez estoy dormida derecho. De repente quiero hacer esto y ya empieza el calambre. Okay, so she's lying supine, and then when she lifts and turns her foot up to position herself differently, that's when the tingling, es como hormiguero en los pies. No, al instante cuando yo hago esto, al instante, o sea, que yo quiero mover mi pie, pero o sea, no sé si soy yo misma que la hace de lado, pero siento un dolor así que no puedo mover el pie. También puede ser esa. It could, but She it says sounds like it's an she's- instant pain and tingling sensation when As soon as she does that. As soon as she turns her foot inward and lifts her leg. Okay. Lo siento. Yeah. Yeah, no suena muy bueno. No. That doesn't sound very fun. No. Y ahorita pues también como sufro de colesterol, entonces trato de caminar para bajar un poco mi nivel, hacer mis ejercicios de todos los días. Después de comer, o sea, y tengo una dieta ahora sí de no cenar después de las 8 de la noche, ya no ceno, o sea, viene siendo mi última cena a las 6:30, 7 por muy tarde. Y trato de caminar y yo siento que me ha ayudado mucho, pero estos calambres yo nunca lo había sentido. Okay. Hasta ahora que te digo, empezó a sentirme en la mano, después me empecé a poner agua con hielo. Y la ayudó. Me ha ayudado. Entonces, últimamente ya son 2 veces en 3 semanas que me ha pasado del pie y me quedo pensando qué será o por qué, ¿verdad? No sé si ha de ser de lo mismo. Porque me está diciendo cuando me dieron un masaje aquí que yo tenía muy tenso aquí, Sí. entonces tenía muy inflamado. Yo ahorita ya me he sentido mejor de las 2 veces que me han dado un masaje aquí. Yo siento que esta bola ha desaparecido mucho. Okay. Entonces más relajada me voy y más me siento segura de que puedo hacer mis ejercicios sin ninguna molestia, sin ningún dolor. Okay. So,
este chicos bueno. Very good. ¿Segura? Segura. Oh, I was just saying. You guys know what I just asked her? Okay, so what she just said was that it scares her when that happens because she doesn't know where it's coming from. She says it was very similar to what she felt in her arm, and then when she started doing the massages and applying the ice, it helped a lot. Same when they started giving her massages on her neck and on her shoulder, that it helped her feel better about herself because she knew that she can go into doing an activity or a task without anything impeding it. Mhm. So now she wants to know if the same can be applied to her foot. And just to recap, Yeah, Dr. maybe, Fain, because she was saying that when she's sleeping sometimes and she's supine, so we don't think it's positioning. And then she said specifically when she does like this with her foot, that there's And she pulls the knee when she and pulls the knee. Yeah. Yeah, so we're thinking maybe nerve, but well, probably nerve is what we're thinking. But and she said it's pain in the bottom of her foot. And so, like she just was explaining, Annabelle was explaining, it helped, icing and massage helped for the shoulder and for the arm, which kind of felt like similar pains, it sounded like. And so she was wondering if that same thing could help with her foot. And so what was y'all's verdict? I assumed it could. I asked her, I was about to ask her if there are any other positions that cause that same pain. Or, and ask her too, I'm curious if she gets that pain in her foot at any other time other than just when she's sleeping and moves it like that. ¿Ese dolor le ha ocurrido en cualquier otro momento o solamente cuando estás durmiendo y cuando lo pone en esa posición? Ayer estaba doblando unas calcetas y me senté en la alfombra. Y, o sea, me senté y doblé mi pie así, ¿verdad? Me senté. Pero cuando yo quise levantarme era muy duro los dolores de aquí. Yo me quedé pensando. Entonces le subió el dolor ahí. Okay. Ajá, me levanté y me levanto como si fuera una señora muy grande, o sea, con un dolor que yo antes no lo sentía y me quedé pensando, ¿qué será? ¿Será lo veo o qué me está pasando, verdad? Pero es el mismo dolor que siente en la planta del pie. She said ayer dijo? Yesterday she was folding some clothes or socks and she sat on the ground and she crossed her legs like she demonstrated, and when she got up she said she felt the same exact pain that she did on the bottom of her foot. Yeah. So When the way the body is designed, there are nerves that branch out all down your back. So when you don't have a good position, you create a tourniquet effect, and it causes your body parts to go to sleep. la manera que el cuerpo está diseñado tiene muchos nervios que le bajan por todo el cuerpo. Cuando su cuerpo no está en una posición normal, causa que esos nervios como que se agarren y eso es lo que le puede causar ese dolor. Okay. Pero será normal porque pues te digo, no lo sentía y me levanto con los dolores de pie. No lo sentía cuando estaba sentada, solo cuando se paró. She's asking if that's normal because she felt completely fine, her legs weren't asleep or anything. It was just when she stood up that she felt that instant pain. Right. It's hard to say exactly what is causing the beginning of this symptoms. Es difícil decir exactamente el causo de los síntomas que está sintiendo. Okay. But it could be as simple as just have overworked these muscles up here or are stressed, and so they get real tight and squeeze the nerves. Pero puede ser tan simple como que le puso demasiado estrés en los músculos de arriba y entonces eso es lo que causa que los nervios se le agarren y le causen el dolor. And so the same thing could happen here. Lo mismo puede pasar ahí atrás. Okay. So, for example, if you have several days where you're not doing as much strenuous stuff and then you do something real strenuous, that could potentially make the muscles get tighter.
as an example. Entonces, cuando no estás haciendo una actividad que le cause estrés en esos músculos, comparando cuando hagas actividades que causen ese estrés, eso puede ser lo que le cause ese. Yeah. So part of what you may need to try to figure out is how you can do some stretching throughout your whole body so that it keeps those tendons and nerves from getting stuck. Parte de lo que puede hacer para ayudarla es hacer ejercicios durante el día que elimine esos músculos de como apretarse y encogerse. Así no le pase tan frecuente. Sí, yo lo que trato de hacer, te digo, he estado caminando mucho porque me ponen a hacer ejercicios de caminar de 30 a 40 minutos. No te voy a decir que todos los días lo hago, pero pues pon tú que hago un día sí y un día no. O 2 días sí y un día no, pero trato de caminar para matar un poco y bajar el nivel del colesterol. ¿Y cuando haces esos ejercicios le ayuda con el dolor? Muchísimo, o sea, llego, o sea, no me llego a sentar, sino empiezo a terminar de calentar las piernas, me siento, o sea, y subo mis pies arriba del sillón y me pongo en plano, y yo siento que me ha ayudado muchísimo. Okay, muy bueno. So what she said is that she said earlier before you came, which I forgot to mention, I'm sorry, was that for her cholesterol, she's been told to do exercises, so walking at least 30 to 45 minutes a day, which she has been doing, and she said that it has helped a lot. She also hasn't been eating after 8 o'clock, which she says has helped her as well. So what she's saying now is that, like she said before, that has really been helping her. She does it every other day, and she sees a big difference in pain. And so she says that that's what she's been doing. She tries not to live a very sedentary lifestyle. She tries to keep, moving most of the day. Good. It's a hard thing to do, but it's something that we all need to try to do as much as we can. I don't do it as good as I need to. In fact, I'm kind of giving a big talk to myself. Dice que es algo bien difícil de hacer, pero que es algo que todo el mundo, incluyendo ella, debe de hacer para ayudarse a uno mismo. Y es algo que ella tiene trabajo haciendo y que se está regañando ella misma por eso. I want you to keep up the exercises where you're doing that. She said they've been helping her a lot. Good. And then for the leg, you're going to do it this way. Para la pierna va a hacer eso. Le hice, ¿y qué crees? Que no podía moverlo, y le decía yo, no ven, ayúdame. Por el dolor. Ajá, porque siento algo que se entume. Y no cuando puedo. hace así o así. Cuando hago así, y luego quiero hacer así, y luego otra vez así, no, siento un dolor que a veces no lo She puedo says mover. she can rarely do that exercise. She said she thought about doing it on her own, and when she tried, it was an instant pain. Y le grita a mi amor, And ven, she screamed at her ayúdame. husband, please come help me, I can't take the pain. Okay, try going lower. Trate de hacerlo más Instead of up bajito. En vez Okay. de hacerlo alto, más Bajito. bajito. Okay. And then gradually work your leg up. Y entonces, con más espacio, Voy más vas para arriba. Okay. subiendo. Yeah. Good. Okay, do you have pain right in here? ¿Tú tienes dolor aquí? No, No? solo en la planta del pie cuando le hago así. Only on the bottom of her foot. Okay. Alright. She also mentioned, I don't know if I mentioned it or not, but she mentioned pain in her calf. Did I mention that? I could tell that she was saying it though. Okay, this should help with that as long as it's not being pinched in the main part of your back. Mientras no tenga dolor en la espalda, eso debe de ayudarla. Okay. So if she does feel pain in her lower back, should she stop the exercises? Yeah. Si siente cualquier tipo de dolor en su espalda cuando estás haciendo los ejercicios, pare. No haga. But I'm thinking that it's probably not in your back because of the way you're describing the pain. Ella piensa que no es un problema con su espalda por la manera que está describiendo su dolor.
yo también pienso que no. She also doesn't think it's her back. Okay, good. ¿Tú tienes otra pregunta? Ninguna más. No further ¿Qué es esto? Es para que no me duela mi mano. Bueno, ¿te gusta? Sí. Ah, No, le digo a ella que está bien para barrer, She told me it's good for sweeping, ah. para to sacudir. dust. Good. Pero tú necesitas mueve este. ¿Sí? Necesito mucho de este. She says she needs a lot of those. We told her where she Ah. But she can take could those. get them. Y se puede llevar esos. You'll need to hide them because you're going to lose them when you need them. Tienes que esconderlos porque se le van a perder cuando lo necesite. Sí. Yeah, yeah. I'm glad that you're responding well to the different strategies. Se alegra que está respondiendo bien a las estrategias que ella le enseñó. Sí, yo me siento más relajada, más She feels a lot more con más relaxed. libertad de hacer mis I feel like cosas. she has a lot more liberty to do what she needs to do around the house. Oh, good, good. Sounds good. Anything else that we can help you with? ¿Cualquier otra cosa con que le podemos ayudar? Pues yo siento que me han ayudado mucho y le agradezco demasiado porque yo no sé qué iba a hacer si no tuviera estas terapias. Oh, gracias. She says she feels like we've helped her more than enough, and she's really appreciative of everything we've done for her because she doesn't know what she would do around the house had she not had this therapy. Oh, good. I'm glad to hear that. Nos alegramos mucho. Sí, porque no hay estas ayudas casi en donde somos nosotros casi no hay este tipo de ayuda, ¿verdad? Y a veces tenemos esas molestias y tratamos de hacer otras cosas que no están bien, pero pues lo hacemos. Yeah. She said that she's thankful because where she's from, they don't have help like this. Yeah. So it's good to know that she's here, and if she has a problem doing something, we can help her, and we have helped her. Good. Achieving her goals. Next semester, starting in January, I'll have a whole different group of students. So I may want to have you come back just to visit them so that they will learn how good their classmates have done with you and how good you've done. El próximo semestre, empezando en enero, ella va a tener un grupo de diferentes estudiantes y le está preguntando si pudiera volver para que los otros estudiantes puedan ver lo bueno que la terapia ha sido para usted. Claro que sí. Of course. Great. Si ustedes me ayudan, yo le ayudo. If we help her, she's gonna help us. Oh, good. Good. I like that deal. Yes. Me gustó eso. Es que, o sea, a veces uno, ¿verdad? Bueno, yo de mi parte, había veces que me sentía tan mal y todo esto me ponía de mal humor. Como mis hijos, mi esposo le decía, ustedes no me entienden, a mí me duele mucho mi brazo. Y me decía, bueno, tranquilízate, decía mi esposo, ayúdame. She said, yeah, it's been difficult for her because no one understood what she was going through. When she felt that pain, she got in a bad mood with her husband and with her kids, and she gave everyone an attitude, and her husband would be like, whoa, like someone please help this lady. Y ahora mi esposo me dice, mami, ¿te está ayudando tu terapia? Y me dice, ¿no tienes cita hoy? And now her husband is constantly asking her if she has therapy because he wants her to come. That's funny. Tell him to come and we'll give him some therapy. It'll be an adjustment up here. Dígale a él que venga para darle terapia mental a él. Para Sí. que No, de verdad que yo quisiera, o sea, que mi esposo viniera a terapia, te voy a decir por qué. Mi esposo a los 5 años le dio una enfermedad que se llama polio. Entonces él ahorita tiene un problema con su columna vertebral. Él como cojea del pie derecho, entonces él se queja mucho también de dolores. Ha venido aquí y le han dado unos toques en su parte de Toques es como que. una máquina que va conectada y le ponen unas de esas para que él sienta el piquete porque ya había días que él no sentía su parte esta de aquí.
Okay. Entonces hemos tratado de que él haga cita aquí y no ha podido recibir esa ayuda. Pero pues sí me gustaría a ver si ella me puede ayudar. So she's saying she would love for her husband to come because when he was 5 years old, he was diagnosed with polio. Wow. So he has a lot of back issues, back pain, and he has a limp on his right leg. And she said that he did come once, and they did some type of electrical stimulation on his calf. Yeah. ¿Y eso lo ayudó a él cuando le hicieron eso? Did that help when he got- Era su músculo este de aquí muy duro, muy duro. Entonces cuando a él le daban toques, sí le ayudaba a relajar el músculo, pero pues a los 2-3 días él volvía lo mismo. Okay, so she's saying he got it because his muscle was really tense, and whenever he did get it, it would help for like 2 to 3 days, but then after that, it'd go back to being the Yeah. same. Yeah. Um, We have another patient here that has the post-polio syndrome, and one of my sisters has it. Una de las hermanas de ella tenía polio cuando chiquita, y tenemos otra paciente que viene aquí también con lo mismo. Sí, es bien difícil ese problema. Ahorita, de lo mismo que él ya no puede sostener mucho su pierna, se mete la mano a su bolsa de su pantalón para